El día de mañana tienen que fijar un nuevo horario. Mañana van a pasar clases para no perder una clase. Pasan clases, pero al terminar la clase o al inicio, no sé cómo procederá Roger, van a fijar otro día en el cual no tengan choques con las materias del semestre. Entonces le he pedido también a Roger que considere ese aspecto. El motivo del cambio del horario es debido a que el día martes, si no cambiamos el horario, van a pasar de 11 a 3 de la tarde física 200 seguido y eso no es bueno, ¿no? Académicamente, según datos estadísticos, 1 hora y media de clases se recomienda, pero nosotros en el curso básico optamos 2 horas porque el contenido de las materias es muy amplio, ¿no? Y llegar a 4 horas tratando de comprender una misma materia no es bueno. Ese es el motivo por el cual mañana van a realizar el cambio de horario. Ya he hablado con el director de curso básico también, él me ha autorizado a realizar este cambio. ¿Algún comentario sobre la ayudantía, perdón? Bueno, si no hay comentario, mañana conversan con su auxiliar y ahora vamos a iniciar el capítulo 3, para lo cual voy a compartir mi pantalla a continuación. Pueden observar la pantalla de la presentación en PowerPoint que estoy mostrando para el capítulo 3. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Muchas gracias por la confirmación. Entonces vamos a iniciar formalmente el capítulo 3, fuerza electromotriz inducida. En esta clase el tema central va a ser el estudio de la ley de Faraday, ¿ya? Entonces le he puesto ese nombre, ley de Faraday. Pero vamos a ver también otros conceptos, como el concepto de flujo magnético y la ley de Gauss para el flujo magnético, así como la ley de Lenz, que va a estar asociada a la ley de Faraday. Entonces, en la primera parte de la clase de hoy, los primeros 45 minutos aproximadamente, vamos a ver la teoría, para poderlo posteriormente aplicar con algunos ejemplos para el cálculo de la fuerza electromotriz inducida. Entonces, comenzamos. Capítulo 3, fuerza electromotriz inducida. Como introducción vamos a definir flujo magnético. Vamos a utilizar el símbolo Φ sub m para escribir, para notar flujo magnético. Y vamos a decir, como definición de flujo magnético, que el flujo magnético es proporcional al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área definida. Si pasan más números de línea a través de un área, va a haber más flujo magnético. Si pasan menos líneas de campo magnético a través de un área, el flujo magnético va a ser menor. Entonces, es proporcional el flujo magnético al número de líneas perpendiculares de campo magnético que pasan a través de un área definida. Vamos a considerar 3 casos. Vamos a ir del caso más sencillo al caso más complejo para definir flujo magnético. Entonces, vamos a decir, el primer caso, inciso A, vamos a calcular el flujo magnético para la situación en la cual tenemos líneas de campo magnético perpendiculares a un área A. Entonces decimos, si tenemos un área A, como de ese rectángulo,
a través del cual pasan líneas de campo magnético en forma perpendicular. Acá observamos una línea de campo magnético que pasa formando un ángulo de 90 grados con el área A. Podemos considerar otras líneas más. En este caso, vamos a decir que el campo magnético, que el flujo magnético va a ser proporcional a estas líneas de campo magnético que pasan en forma perpendicular a través de esta área. Entonces decimos, flujo magnético es proporcional a las líneas de campo magnético. Para que esta proporcionalidad se convierta en una igualdad, lo multiplicamos por el área, entonces flujo magnético va a ser B por área. Esa es la ecuación más básica, más sencilla para calcular flujo magnético en la situación en la cual tenemos líneas perpendiculares que pasan a través de un área. O sea, va a ser una ecuación para definir flujo magnético. En este caso sencillo podemos aprovechar esta ecuación para definir las unidades en el sistema internacional para flujo magnético. Unidades en el sistema internacional, decimos dimensión de flujo magnético tendrá dimensiones de campo magnético por área. Y si escribimos sus unidades en el sistema internacional, diríamos campo magnético se mide en teslas y el área en metro cuadrado. Este producto de Tesla por metro al cuadrado se conoce como Weber. Entonces el flujo magnético va a tener el símbolo, las unidades de Weber. Y un Weber va a ser igual a un Tesla por metro cuadrado. Y vamos a utilizar la abreviación W mayúscula seguido de una B minúscula para escribir Weber. Esas serían las unidades en el sistema internacional para el flujo magnético. Nuevamente reitero, flujo magnético se mide en Webers en el sistema internacional. Podemos continuar con el estudio del flujo magnético, pero analizaremos el cálculo del flujo magnético cuando las líneas de campo magnético no son perpendiculares a el área. El campo magnético no es perpendicular al área, lo he anotado. Entonces, si consideramos un área A, nuevamente la misma figura rectangular de área A, pero ahora las líneas de campo magnético ya no pasan formando un ángulo de 90 grados con el área, sino de la siguiente forma. De forma general, ahí tenemos líneas de campo magnético, 1, 2, 3, ¿no? Pero como el flujo magnético es proporcional al número de líneas perpendiculares, entonces podemos escribir la siguiente ecuación para el flujo magnético. Flujo magnético va a ser igual a líneas de campo magnético perpendiculares por área. Entonces hay que trazar una línea perpendicular al área y proyectar el campo magnético hacia esa línea y determinando los campos magnéticos perpendiculares al área. Entonces el procedimiento sería el siguiente. Esa sería la línea normal al área, formando un ángulo de 90 grados con el área, el ángulo θ entre B y esa línea normal. Por lo tanto, B perpendicular sería módulo del campo magnético por coseno de θ. Entonces aquí decimos flujo magnético sería igual a B coseno de θ, las líneas de campo magnético perpendiculares por área. Pero si definimos el vector área de tal forma que tiene un módulo igual al área, la superficie a través del cual pasan las líneas de campo magnético, multiplicado por el vector unitario normal al área, entonces el flujo magnético lo podemos expresar en forma vectorial mediante un producto escalar, considerando al campo magnético vectorial área vector de la siguiente forma. Flujo magnético sería campo magnético escalarmente área definida de esta forma. Esa sería otra ecuación que me permite calcular el flujo magnético ahora de forma general cuando tenemos líneas de campo magnético que no forman un ángulo de 90 grados con el área. Caso es C, vamos a decir generalización de la definición. ¿Qué tal si ahora tenemos un área irregular y líneas de campo magnético también que varían con el tiempo y el espacio de forma general? Entonces decimos, si tenemos un área ya no rectangular, no tiene una forma regular, una forma cualquiera, y además las líneas de campo magnético varían en el espacio,
esa forma. Entonces, para calcular el flujo magnético tendríamos que realizar el siguiente procedimiento. Queremos calcular el flujo magnético a través de esta superficie. Entonces, podemos considerar un rectángulo pequeño, parecido a los que hemos considerado en los casos A y B, pero de dimensiones pequeñas, donde vamos a decir que tiene un delta A, pero en este caso delta A va a ser igual a delta S, superficie, de la notación que se utiliza cuando consideramos integrales dobles. Entonces, este área regular, que tiene un delta S como área, vamos a calcular el flujo a través de esa área, para lo cual consideraríamos el vector delta S, que sería un vector que tiene un módulo igual a delta S y multiplicado por un vector unitario normal al área delta S, tal como hemos definido área. Entonces, si en ese punto el campo magnético B sería este vector de color rojo, formando un ángulo θ con este delta S, para este trocito de tamaño infinitesimal, podríamos calcular un delta flujo magnético, que sería igual a campo magnético escalarmente delta S. Y si queremos calcular el campo magnético a través de toda la superficie, tendríamos que realizar la sumatoria de estos delta flujo magnético generados en cada espacio delta S, pero de tal forma que estos delta S, para que sean regulares, tendrían que tender a cero, ser pequeños. Por lo tanto, flujo magnético sería igual al límite cuando delta S tiende a cero, de la sumatoria de todos estos trocitos, ¿no? Delta S generados en la superficie. Esa es la definición de la integral doble. Entonces flujo magnético va a ser igual a integral doble alrededor de esta superficie de campo magnético escalarmente ds. Entonces esa va a ser la ecuación general para calcular flujo magnético. Flujo magnético vamos a calcularlo con esta ecuación. Vamos a leer flujo magnético alrededor de la superficie, perdón, a través de la superficie S. Así vamos a interpretar. Ley de Gauss para el campo magnético. Ustedes conocen la ley de Gauss para el campo eléctrico. Se plantea la ley de Gauss para el campo magnético de la siguiente forma. Para el campo magnético B. La ley de Gauss indica que el flujo neto, recuerden que la integral doble es el flujo alrededor de una superficie, pero la integral doble cerrada alrededor de la superficie sería el flujo neto de salida. Así vamos a interpretar. Flujo neto de salida alrededor de una superficie cerrada va a ser igual a cero. Eso indica la ley de Gauss. La integral doble de B escalarmente ds es igual a cero, así también si quieren pueden interpretar. Pero físicamente, ¿cómo se entiende esta ley? De la siguiente forma. Para ello vamos a considerar las líneas de campo magnético alrededor de un imán. Como saben ustedes, si consideramos un imán con su polo norte y sur, del polo norte van a salir líneas de campo magnético y van a ingresar en el polo sur. Podemos dibujar algunas líneas de campo magnético, como las que se muestran, ¿no? Salen del polo norte, ingresan en el polo sur. Estas son líneas de campo magnético. En la parte inferior también podría graficar. Salen del polo norte, ingresan en el polo sur. Salen del polo norte e ingresan en el polo sur. Esas serían las líneas de campo magnético que rodean un imán. Ahora, para observar esta ley físicamente, vamos a construir superficies cerradas. Y para un poco considerar superficies que conocemos, con los que hemos estado observando en nuestro día a día, voy a considerar una superficie como de un globo, una superficie cerrada, como de un globo, una esfera sería, pero yo voy a considerar un globo, ¿ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Si considero este pequeño globo, para mí es un globo, esta figura es circular y abajo está la boquita del globo. Si está amasado, digamos, ese globito es una superficie cerrada. Entonces, el flujo neto a través de esta superficie cerrada dice que va a ser siempre igual a cero. ¿Cómo podemos justificar este dato?
vamos a observar que para esta superficie cerrada y para estas líneas de campo magnético, por acá, por esta superficie pasaría solo una línea de campo magnético. En un extremo entra una línea de campo magnético y en el otro sale otra línea de campo magnético. Este flujo de salida se generaría estas líneas de salida generarían un flujo positivo y estas un flujo negativo, de tal forma que el flujo neto va a ser igual a cero. Recuerden que acá hay que trazar un área perpendicular a la superficie, entonces digamos que acá están formando 0 grados, B escalarmente ds tendrá un valor, pero acá el área va a tener sentido opuesto a las líneas de campo magnético, 180 grados, sería B por módulo de delta S por coseno de 180 grados, o sea, sería B por delta S negativo. En esta región se genera flujo negativo y en esta región flujo positivo. Y de forma general podemos decir, cuando las líneas de campo magnético salen de un área, generan flujo positivo. Cuando entran, generan flujo negativo. Entonces aquí hay líneas que salen, son igual a las líneas que entran, entonces el flujo neto va a ser igual a cero. Y podemos observar que esto siempre va a pasar. ¿Debido a qué? Debido a que las líneas de campo magnético forman siempre caminos cerrados. No forman su trayectoria, la trayectoria que siguen es la de un camino cerrado, siempre. Tal vez este es el único caso particular para el cual se cumple esta ecuación. Ahí verificaremos otra superficie, perdón, en otra superficie, esta que encierra dos líneas de campo magnético. Entonces, en la parte superior, acá entraría dos líneas de campo magnético, como observamos, generando flujo negativo. Acá salen dos líneas de campo magnético, entonces el flujo neto sería igual a cero para esa superficie. Pero ¿qué tal si en este extremo genero otra superficie cerrada? Como esta. Vamos a observar que ahora van a entrar cuatro líneas y salen cuatro líneas. Todo el imán lo puedo encerrar también en una superficie cerrada. Entonces va a entrar en un extremo 4, en el otro extremo va a salir. De tal forma que el flujo neto siempre va a ser igual a cero. Eso dice la ley de Gauss, es una ley, o sea, se debe de cumplir siempre. Ley de Gauss para el campo magnético. El flujo neto de salida a través de el flujo neto, así interpretaremos, el flujo neto a través de una superficie cerrada siempre va a ser igual a cero. Tal vez podemos apuntar los siguientes textos para, como parte de esta ley. Para superficies cerradas podemos observar también que acá el número de líneas que entran son igual al número de líneas que salen. Siempre va a suceder eso, porque las líneas de campo magnético siguen una trayectoria de tal forma que forman caminos cerrados. Para superficies cerradas sucede esto. También podemos decir, las líneas de campo magnético B son continuos y forman siempre caminos cerrados. Implícitamente, en la ley de Gauss se menciona estos conceptos con relación a las líneas de campo magnético. Si el flujo de salida alrededor de una superficie es igual a cero, entonces quiere decir que las líneas de campo magnético son continuos y forman siempre caminos cerrados. Voy a dejarles un minuto con esta presentación. Si tuvieran consultas, podemos aclarar sus consultas, pero les voy a dar, como siempre, un minuto para que tomen sus apuntes respectivos. ¿Alguien tuviera alguna consulta con esta primera parte de introducción al capítulo 3, fuerza electromotriz inducida, definición de flujo magnético y la ley de Gauss para el campo magnético? ¿Preguntas?
Nuevamente reitero, estoy esperando un minuto para que terminen de tomar sus apuntes o le tomen una captura a la pantalla para que completen sus apuntes. Pero si tienen consultas, preguntas, podemos responder sus preguntas. Bueno, ya ha transcurrido el minuto. Si no hay consultas, ¿sí? Está bien, les voy a dar un minuto más, no hay problema. Pero mientras copian, si tuvieran alguna consulta, podemos responder sus preguntas. Y perdón, ¿qué era delta S? Delta S es delta A, ¿no? Delta S es igual a delta A, dice acá, ¿no? Delta A igual a delta S. Es un delta de área, delta S. Delta de superficie, delta de área. Gracias. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Inge. Muchas gracias. Gracias. Entonces, continuando, vamos a definir la ley de Faraday para la fuerza electromotriz inducida. Entonces, podemos indicar lo siguiente. Vamos a utilizar en este capítulo, vamos a abreviar fuerza electromotriz con las letras FEM. Para nosotros FEM va a representar fuerza electromotriz. Vamos a utilizar esa abreviación en todas las definiciones, en todo el capítulo y en toda la materia, por si acaso, ¿ya? Entonces, podemos decir que en 1830, aproximadamente, alrededor de 1830, la historia dice que Michael Faraday y Joseph Henry, en el mismo instante, realizan el experimento para deducir la ley a la cual lo denominan ley de Faraday. Pero resulta que estos experimentos supuestamente son realizados en dos lugares sobre la Tierra distintos, ¿no? Michael Faraday en el Reino Unido y Joseph Henry en Estados Unidos. Michael Faraday nació en 1791 y muere en 1867. Joseph Henry nace en 1797 y muere en 1878. Datos históricos, ¿no? Pero esta es una curiosidad, que si ustedes leen un poquito de historia con relación a fuerza electromotriz, van a encontrarse con esta anécdota, ¿no?, de la ciencia, de la física,
donde solo para esta ley no se atribuyen el descubrimiento de esta ley ambos físicos, pero se lo otorga a Michael Faraday, y de ahí el nombre de Michael Faraday, pero Joseph Henry, como premio consuelo, le otorgan las unidades de las inductancias, se miden henrys. Van a observar posteriormente este detalle, ¿ya? Y está relacionado también con el concepto de fuerza electromotriz, los inductores, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a enunciar la ley de Faraday como tal. Dice, la fuerza electromotriz inducida matemáticamente es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Si existe un flujo magnético variable que pasa a través de un circuito, variable en el tiempo, a través de un circuito, entonces se genera fuerza electromotriz. Eso indica la ley de Faraday. Si de alguna forma se genera un flujo magnético variable en el tiempo, entonces en esa región se va a inducir una fuerza electromotriz. El signo negativo, me indica el sentido de la corriente inducida y queda definido por la ley de Lenz. Entonces, esta ecuación define la ley de Faraday. Fuerza electromotriz inducida va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Pero para aclarar un poco más, podemos escribir la ley de Faraday de forma textual de la siguiente forma. Este signo negativo indica la ley de Lenz, que también vamos a enunciar, no se preocupe. La ley de Faraday textualmente podemos escribirlo de la siguiente forma. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético, que pasa a través del área encerrada por el circuito. Vuelvo a realizar la lectura. La fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que pasa a través del área encerrada por el circuito. Entonces, para generar fuerza electromotriz tenemos que tener un circuito cerrado, y observar cómo cambia el flujo magnético en el tiempo, ¿no? Entonces, y esa fuerza electromotriz va a ser proporcional al cambio del flujo magnético en el tiempo. Y este signo negativo, nuevamente reitero, me va a indicar el sentido de la corriente inducida. Y lo podemos enunciar de la siguiente forma. Ley de Lenz. La ley de Lenz indica el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. El sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. En algunos textos también se enuncia la ley de Lenz de la siguiente forma, que para nosotros va a ser lo mismo, ¿ya? Pero anotamos por si acaso. La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. La dirección de la corriente inducida siempre es tal que se opone al cambio del flujo que la produce. A continuación vamos a observar cómo interpretamos estas ecuaciones, estas leyes, la ley de Lenz y la ley de Faraday, que se resume en esta ecuación denominada ley de Lenz. Ley de Faraday. Acá también hacer notar lo siguiente. La ley de Lenz y el sentido de la corriente inducida está relacionada con la ley de la conservación de la energía. Recuerden, la ley de la conservación de la energía indica la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de Lenz va a estar relacionada con el concepto de transformación de energía mecánica en energía eléctrica, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a mostrar con un ejemplo la aplicación de estos conceptos y cómo lo interpretamos y cómo determinamos las fuerzas electromotrices y el sentido de las corrientes inducidas. Entonces,
Y eso les va a servir también para la parte práctica en laboratorio, ¿no? Si estuvieran en clases presenciales, ustedes manipularían un circuito cerrado, una espira, básicamente, y a través de esa espira van a hacer variar flujo magnético y van a medir la fuerza electromotriz inducida. Pero seguro sus docentes de laboratorio les van a mandar videos con relación a esta parte, pero de forma práctica, ¿no? Entonces, a continuación, para contextualizar, vamos a observar un experimento que muestra la ley de Faraday y la ley de Lenz. Este experimento lo pueden leer en los textos de referencia también, si no se entiende completamente lo que quiero transmitir, ¿ya? Entonces, voy a considerar para este experimento una espira. Esta es una espira de conductor, que al final forma un circuito cerrado, como pueden observar. Y aquí tengo un instrumento de medida, un amperímetro. Esto tendría que montarlo en el laboratorio, ¿no? Este circuito. Aquí tengo un amperímetro y esta flechita indica que puede ir cambiando, ¿no?, la corriente. Entonces, a través de este circuito voy a generar un flujo magnético. A través de esta espira circular voy a generar un flujo magnético. De forma práctica puedo generar un flujo magnético con un imán. Sabemos que alrededor de un imán hay líneas de campo magnético. Por lo tanto, voy a considerar este imán con su polo norte y su polo sur. Con fines didácticos solo voy a considerar las líneas de campo magnético que salen del polo norte, las líneas en el polo sur. Sabemos que 4 también aquí tendrían que regresar. No los voy a dibujar, por si acaso. Acá tal vez alguien puede indicar y decir lo siguiente. Hace un momento indicó el docente que las líneas de campo magnético siempre forman caminos cerrados. Solo estoy dibujando partes de las líneas de campo magnético, con fines didácticos. Estas tienen que formar siempre caminos cerrados, aclaro. Si observo, acá a través de esta espira están pasando dos líneas de campo magnético. Y con fines didácticos también, voy a decir que el flujo magnético inicial es igual a 2 Webers. Recuerden que es proporcional al número de líneas que pasan a través del área que encierra a un circuito, ¿no? Pues acá tendríamos 2 líneas. Yo voy a suponer que tengo 2 Webers como flujo magnético inicial. Si acerco este imán hacia la esfera, voy a hacer que estas otras 2 líneas pasen a través de la espira, de la siguiente forma. Voy a acercar con una velocidad, en el sentido, lo voy a acercar hacia la espira. Entonces, acá ya cruzan 4 líneas de campo magnético a través del área que encierra esta espira. Entonces puedo indicar que el flujo magnético final es igual a 4 Webers. Como el flujo magnético inicial era 2 Webers y el flujo magnético final es 4 Webers, entonces hay un delta de flujo magnético en ese intervalo de tiempo, que sería el cálculo de flujo magnético final menos flujo magnético inicial. Y numéricamente sería igual a más 2 Webers, si estos datos fueran ciertos. Un flujo magnético, una variación de flujo magnético positivo en ese intervalo de tiempo. Como ha existido una variación de flujo magnético, la ley de Faraday dice, si hay una variación de flujo magnético en un intervalo de tiempo, entonces hay fuerza electromotriz. Entonces, acá, mediante la ley de Faraday, sabemos que existe una fuerza electromotriz inducida. Ahora, el sentido de la corriente inducida, a continuación quiero determinar cuál es el sentido de la corriente inducida en este circuito, lo voy a determinar mediante la ley de Lenz. La ley de Lenz indica el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. ¿Cuánto era el flujo magnético inicial? 2 Webers. Entonces, la corriente inducida tiene que ser tal que en el circuito va a intentarse mantenerse ese flujo magnético inicial. Entonces, el circuito va a generar líneas de campo magnético inducidas de tal forma que anulen las 2 últimas líneas de campo magnético que aparecen. Estas 2 líneas, como son vectores,
si acá tengo vectores que tienen sentidos opuestos que de los dos vectores nuevos que han aparecido, entonces la suma neta vectorial sería cero, de tal forma que se va a mantener el flujo, va a tratar de mantenerse el flujo magnético inicial, que sería 2 webs. Entonces, ese tiene que ser el sentido del campo magnético inducido, generada por la corriente inducida en el circuito. Entonces, una corriente que genere este sentido de campo magnético del color rojo sería una corriente que va a circular en mi circuito de la siguiente forma. Si tengo una corriente que está dando vueltas ahí en sentido horario, entonces esa corriente, por la regla de la mano derecha, quien la expira, apuntando con el pulgar derecho, ustedes pueden observar que va a generar un campo magnético inducido en este sentido. Entonces, en esta condición, según la ley de Lenz, determinamos ese sentido de corriente inducida para que esta corriente inducida genere un campo magnético inducido de tal forma que se trate de mantener el flujo magnético inicial en 2 webs. Entonces, así aplico la ley de Faraday y la ley de Lenz en este circuito. Entonces, acá yo lo veo así, la flecha se mueve en este sentido, ¿no? Haciendo referencia al movimiento de la corriente. Ese sería el experimento de la ley de Faraday para este caso y la interpretación del sentido de la corriente inducida con la ley de Lenz. También habíamos indicado que la ley de Lenz involucra la ley de la conservación de la energía. Entonces, para ello, para entender esa segunda parte, podemos indicar lo siguiente. Esta espira se va a comportar como un imán que genera estas líneas de campo magnético, que también son cesadas, así, ¿no? Hacia abajo y hacia arriba. Y un imán con su polo norte y sur en las siguientes posiciones generaría estas líneas de campo magnético. Norte acá, sur a este lado. No se nota bien, yo sé, ahí tendría que estar el imán, pero lo voy a dibujar más abajo. Un polo norte al lado derecho y un polo sur al lado izquierdo. Del polo norte saldrían 2 líneas y volverían hacia el polo sur las 2 líneas de campo magnético inducido. O sea, el imán se va a comportar como la espira se va a comportar como un pequeño imán, con este sentido de polos norte y sur. Entonces, como acá colocamos el imán que ha generado el campo magnético inicial, el campo magnético de color azul, y se mueve en este sentido, si observamos las posiciones de los polos nortes en el imán y el electroimán, que sería asociado a la espira, vemos acá norte-norte, como sabemos, 2 polos nortes, se va a generar una fuerza de repulsión entre los polos nortes, ¿no? 2 polos del mismo signo magnéticos, entre ellos se genera una fuerza de repulsión. Entonces acá va a aparecer una fuerza magnética que no va a intentar va a oponerse al movimiento, ¿no? Entonces, si aquí tenemos una persona que está moviendo al imán, va a sentir una fuerza, ¿no? Algo que se opone, ¿no? Al movimiento. Este movimiento no va a ser libre. Entonces, en el momento en el que se induce la corriente, va a existir una fuerza, ¿no? Que posteriormente lo podemos relacionar con un torque. Entonces, si observan acá, la persona que tiene que mover este imán tiene que realizar trabajo para vencer esta fuerza, ¿no? Aplicando una fuerza en sentido opuesto, igual a esta fuerza, o mayor, un poco mayor, para que empiece a moverse la espira de izquierda a derecha. Entonces, no se mueve libremente esta espira. Entonces, se tiene que realizar un trabajo mecánico, una energía mecánica se tiene que aplicar para generar energía eléctrica. Aquí va a haber corriente y voltaje, ¿no? Entonces, se realiza trabajo mecánico, energía mecánica y se obtiene energía eléctrica. Con este concepto también está relacionado la ley de Lenz para determinar la polaridad, ¿no? del supuesto imán que aquí vamos a tener si consideramos el sentido de las líneas de campo magnético inducidos. Podemos realizar un experimento también,
el mismo experimento, pero ahora alejando el imán. Digamos que estaba cerca, ahora lo vamos a alejar. ¿Cómo serían las interpretaciones ahora de la ley de Faraday y de la ley de Lenz? Sería de la siguiente forma. Voy a considerar que tengo un flujo magnético inicial de 4 Webers. Entonces, para ello, voy a suponer que tengo aquí un imán que está cerca de la espira, de tal forma que sus 4 líneas de campo magnético están pasando a través del área encerrada por esta espira. Voy a mover este imán de tal forma de generar un flujo magnético. O sea, voy a hacer que cambien el número de líneas de campo magnético que pasan a través de esta área. Entonces, si lo muevo hasta este punto, solo vamos a tener 2 líneas de campo magnético ahora que van a pasar a través de la espira. De tal forma que el flujo magnético final es igual a 2 Webers. En este caso voy a tener un delta flujo magnético. El delta flujo magnético sería igual a flujo magnético final menos flujo magnético inicial, y tendría acá un delta flujo magnético menos 2 Webers. Hay una disminución de líneas de flujo magnético. Entonces, si existe un delta flujo magnético, según la ley de Faraday, tiene que existir fuerza electromotriz inducida. ¿Cuál va a ser el sentido de la corriente inducida generada por esa fuerza electromotriz inducida? La ley de Lenz indica que la corriente inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. Entonces, como habíamos observado, en un inicio teníamos 4 líneas. Aquí era, vamos a volver a repetir, tengo 4 líneas, ahora lo alejo, tengo 2 líneas, entonces la corriente inducida tiene que ser tal que va a tratar de mantener el flujo magnético inicial. Entonces acá tiene que generar 2 líneas saliendo en el mismo sentido que las líneas de campo magnético azul. Por lo tanto, el campo inducido tiene que tener este sentido. Ha cambiado con relación al primer caso analizado, ¿no? Entonces, ahora decimos, para generar este sentido de corriente inducida en una espira, sabemos que en un conductor donde circula corriente va a generarse un campo magnético, ¿no? Entonces, el sentido de la corriente inducida sería este, ¿no? En sentido antihorario. Para que se genere, así aplicamos nuestra regla de la mano derecha, campo magnético inducido en el sentido mostrado en la gráfica, generando en el amperímetro un movimiento de la aguja en sentido contrario. Entonces, si este procedimiento repetimos frecuentemente, vamos a observar en el laboratorio que si acercamos y alejamos, cuando acercamos, las agujas del amperímetro van a girar en un sentido, indicando corriente positiva, digamos, y si lo alejamos, va a moverse la aguja en el otro sentido, indicando corriente negativa, o sea, opuesta al primer caso. Y esta corriente inducida es la que va a detectar nuestro amperímetro si realizamos este experimento en laboratorio. Y así podemos interpretar la ley de Faraday y la ley de Lenz. Este procedimiento durante todo este capítulo vamos a estar repitiendo, determinando el sentido de la corriente inducida y la fuerza electromotriz inducida lo vamos a calcular mediante esta ecuación. Vamos a ver los procedimientos para calcular la fuerza electromotriz inducida. Para terminar, si hacemos referencia a la conservación de la energía, podemos decir un imán con su polo norte a la izquierda y su polo sur a la derecha generarían ese campo magnético inducido. En la parte inferior acá lo estoy dibujando, polo norte y polo sur. Ahora, si observamos el sentido del polo norte y del polo sur y del movimiento, como se está alejando, y aquí tenemos un polo sur y un polo norte adyacentes, entre ellos existiría una fuerza de atracción, fuerza magnética de atracción ahora, ¿no? Sur-norte. Entonces, el agente externo que realice este movimiento alejando el imán tiene que realizar un trabajo, vencer esta fuerza y realizar un trabajo mecánico. Si lo tratan de alejar, va a haber una fuerza que se va a oponer a alejarlo, ¿no? al imán. Entonces, y nuevamente observamos que se realiza un trabajo mecánico, se aplica una energía mecánica para convertirlo en energía eléctrica.
Ese sería el experimento que muestra la ley de Faraday y la ley de Lenz. Entonces voy a dejarles con esta pantalla, pero si tuvieran alguna consulta con relación a lo que se ha mostrado en esta diapositiva, pueden realizar las preguntas respectivas. Pero como siempre les voy a dar de 1 a 2 minutos, los voy a dejar con esta diapositiva. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, señorita. Disculpe, ¿podría volver a indicar cómo se determina el sentido de la corriente inducida? Ya. Voy a volver a aclarar. Gracias. Ya. Para el primer caso, vamos a utilizar esta gráfica, ¿ya? Ustedes solo tienen que aplicar este concepto. Ley de Lenz dice: el sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. En este caso, ¿cuánto es el flujo magnético inicial? Aquí partiríamos, ¿no? El flujo magnético inicial es de 2 líneas. Con fines didácticos estoy indicando 2 Webers, o sea, 2 líneas proporcionadas a 2 Webers. Eso no es cierto, pero con fines didácticos, ¿no? Numéricamente no debe ser tan exacto, depende del área, ¿no ve? Entonces, pero es proporcional. Entonces, aquí estoy diciendo, aquí hay un flujo inicial de 2 Webers, pero cuando lo acerco, ya tengo 4 Webers. ¿Cuánto era el flujo magnético inicial? Era 2 líneas, era proporcional a 2 líneas, pero ahora es 4. Entonces, la corriente inducida va a ser tal que va a tratar de mantener las 2 líneas iniciales nada más. Entonces, estas 2 líneas que han aparecido tienen que eliminarse. Entonces, va a generar esta espiral líneas de campo magnético que traten de anular a estas 2 líneas de campo magnético. Entonces, el sentido del campo inducido debe ser este, tal que trata de alinear. Si sumamos vectorialmente estas líneas, aquí tendríamos un flujo neto igual a 2 líneas nomás, proporcional a 2 líneas. Cuando ya determinamos este campo magnético inducido, implícitamente ya hemos determinado el sentido de la corriente inducida. Ahora, como ya tenemos el sentido del campo magnético inducido, tenemos que seguir un procedimiento opuesto al que hemos realizado con la ley de Lenz. ¿Recuerdan? En la ley de Lenz, perdón, en la ley de Biot y Savart y la ley de Ampère. ¿Recuerdan? En esas 2 leyes determinábamos el campo magnético, el sentido del campo magnético generado por una corriente que circula en una espira, ¿no? Pero ahora aquí tenemos ya el sentido del campo magnético inducido. Ahora hay que determinar qué corriente generaría este sentido de campo magnético inducido. Pues en esta espira, la corriente que va a generar un campo magnético inducido del color rojo sería esta corriente, que va a circular en sentido horario en mi circuito. Apliquen la regla del pulgar derecho. El pulgar derecho tiene que apuntar en el sentido de la circulación de la corriente y el resto de los dedos en la espira van a indicar el sentido del campo magnético inducido. Entonces, tienen que aplicar este concepto para la ley de Lenz, ¿no? El sentido de la corriente inducida generada por la fuerza electromotriz inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. El flujo magnético inicial va a tratar de que tienda a 2 líneas, nada más, sea proporcional a 2 líneas. Igual en el segundo caso, si observamos, ¿no? Miren, acá el flujo magnético inicial es 4 líneas. Voy a alejar ahora la espira, ¿no? La corriente inducida tiene que ser tal que el flujo va a intentar que sea proporcional a 4 líneas, pero como lo he alejado, entonces solo hay 2 líneas. Entonces, acá tiene que generar líneas de campo magnético en el mismo sentido que B, de esta forma. Ahora hay que determinar, como ya sabemos el sentido del campo magnético inducido, hay que determinar la corriente inducida que generaría este sentido de campo magnético inducido.
con la regla del pulgar derecho, determinamos que este sería el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida, el sentido de la corriente inducida es tal que siempre trata de mantener el flujo magnético inicial. Esa sería la aclaración, señorita. Gracias, Inge. La ley de Lane se entiende, pero ¿cómo puedo aplicar la regla del pulgar del derecho en su gráfica? Eso no me está claro todavía. Ya. Van a disculpar, voy a mostrarles otra presentación. Espérenme un momento, por favor. La regla del pulgar derecho se aplica de la siguiente forma. Entonces, solo la regla del pulgar derecho, por si acaso esta presentación ya lo tienen, para determinar el sentido del campo magnético que rodea a un conductor, se sigue de la siguiente forma. Estoy mostrándoles una presentación que ya les he pasado. Entonces, si tengo un conductor, este es el conductor que transporta una corriente I de abajo hacia arriba, entonces yo tengo que agarrar al conductor tal como muestra la figura, apuntando con el pulgar, con este pulgar en el sentido de la circulación de corriente en el conductor. Entonces, si agarro de esta forma con la mano derecha y apuntando con el pulgar derecho en el sentido de la circulación de corriente, el resto de los dedos, el sentido en el cual se envuelve el resto de los dedos, me indica el sentido de circulación del campo magnético en este conductor. Entonces, a continuación voy a mostrar ese detalle. Dice, 1, utiliza tu mano derecha, dice, de esta forma, agarrándolo de esta forma. 2, apunta con el pulgar hacia el sentido de la corriente. Y 3, la curvatura del resto de los dedos indica el sentido del campo magnético. De tal forma que, si consideramos esta circunferencia, que encierra al conductor, las líneas de campo magnético estarían dando vuelta en sentido antihorario. Esa sería la forma como aplico la regla del pulgar. Ahora, de esta forma tengo que agarrarle a la espira. Tal como muestra la gráfica, tengo que agarrarle a la espira y cuando el resto de los dedos, apuntando con el pulgar en el sentido de circulación de la corriente, el resto de los dedos me va a indicar el sentido de circulación del campo magnético alrededor de un conductor. Entonces, para esta parte, estábamos... para este caso, el pulgar derecho va a estar en este sentido, ¿no? Va a estar hacia abajo, apuntando. Entonces, los dedos van a estar hacia adentro, para la parte superior, ¿no? En esta regioncita, el pulgar derecho estuviera bajando y el resto de los dedos le va a dar la vuelta así. Y así determino el sentido del campo magnético que va a generar una corriente, el sentido de la corriente inducida y el campo magnético inducido. No sé si aclaro su consulta, señorita. Está bien, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Esta les voy a dejar un momento para que le tomen una captura o completen sus apuntes, pero ya tuvieron tiempo suficiente como para tomar sus apuntes. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Entonces, continuando, vamos a ver
dos conceptos previos más, los conceptos de fuerza electromotriz estática y fuerza electromotriz cinética. Esto para los ejercicios, ¿ya? Y luego vamos a pasar a resolver un ejemplo aplicando la ley de Faraday. Pero antes, ¿no? Antes de enunciar fuerza electromotriz estática y fuerza electromotriz cinética, vamos a relacionar la ley de Faraday con el campo eléctrico. Para ello vamos a recurrir a la siguiente figura. Vamos a decir, si se tiene una espira en el cual el flujo magnético aumenta, entonces, si tenemos esta espira circular, es un conductor en forma de anillo para la figura, y dice que se tiene, vamos aquí a practicar un poquito más también la ley de Faraday y la ley de Lenz, ¿ya? Vamos a ir poniendo en práctica los conceptos que hemos mostrado hace un momento, ¿ya? Y vamos a introducir nuevos conceptos. Digamos que tenemos esta espira y tenemos líneas de campo magnético que están así, entrando en la espira hacia abajo, ¿no? Aquí tenemos el campo magnético B. Y este campo magnético aumenta, dice. ¿Qué quiere decir? El flujo magnético aumenta, dice. ¿Qué quiere decir? Que si teníamos en un tiempo determinado 3 líneas, conforme va pasando el tiempo, va a ir aumentando. 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, así, ¿no? El número de líneas que pasa a través del área encerrada por este circuito va a aumentar. Entonces, eso yo voy a simular o voy a suponer que va aumentando aplicando estas líneas, ¿no? Esta línea punteada es la nueva línea de campo magnético que está apareciendo, ¿ya? Entonces, en un inicio habría 3 Webers, digamos, flujo magnético inicial, luego el flujo magnético final sería igual a 4 Webers, 4 líneas, proporcional, ¿no?, a ese valor. Entonces quiere decir que hay un delta flujo magnético en ese intervalo de tiempo. Entonces existe fuerza electromotriz. Como hay cambio de flujo magnético, entonces existe fuerza electromotriz. ¿Cuál sería el sentido de la corriente inducida? El sentido de la corriente inducida tiene que ser tal que va a tratar de mantener el flujo magnético inicial. La corriente inducida entonces va a tratar de anular esta línea de campo nuevo que está apareciendo. Entonces, el campo magnético inducido tiene que tener este sentido. Y ahora puedo aplicar mi regla del pulgar derecho. Una corriente que genere un campo magnético aquí que esté saliendo en el centro de la espira y dando vueltas, ¿sí? Entonces, tendría que ir de izquierda a derecha, con la regla del pulgar derecho que hace un momento he aplicado, ¿no? Entonces, el sentido de la corriente inducida tiene que ser en sentido antihorario. De tal forma que si aplico la regla de la mano derecha, por dentro de esa espira, esta corriente inducida va a generar un campo magnético inducido. Entonces, nuevamente he utilizado la ley de Faraday y la ley de Lenz para determinar el sentido de la corriente inducida. La corriente inducida es tal que trata de mantener el flujo magnético inicial proporcional a 3 líneas. Esta línea trata de anularla a esta, ¿no? Vectorialmente se van a anular los dos. Esa sería la aplicación de la ley de Lenz y la ley de Faraday, nuevamente en este gráfico sencillo, pero ahora queremos observar otros conceptos. Los siguientes. Decimos, si existe flujo magnético variable, entonces por la ley de Faraday existe fuerza electromotriz inducida. Entonces existe fuerza electromotriz inducida. Si existe fuerza electromotriz inducida, entonces existe corriente inducida, al cual hemos utilizado el símbolo I. Eso hemos observado hasta ahora, ¿no? Pero ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir un poco más allá con nuestros conceptos y decimos, si existe corriente inducida, si ya suponemos que existe corriente inducida, hemos medido con un amperímetro, entonces ahora decimos lo siguiente, si existe corriente inducida, entonces existe carga en movimiento, porque corriente inducida es carga por unidad de tiempo que pasa a través de un área. Entonces decimos a continuación, si existe carga en movimiento, para que las cargas se muevan, entonces tiene que existir fuerza eléctrica. Entonces existe fuerza eléctrica, cuyo valor lo calculo como esta carga multiplicado por líneas de campo eléctrico. Si existe fuerza eléctrica, entonces existe líneas de campo eléctrico.
Entonces, para que exista movimiento de carga, existe fuerza eléctrica, existe líneas de campo eléctrico. Ahora voy a mostrar este aspecto con el siguiente esquema de forma gráfica. Entonces decimos, si observamos esta espira visto desde arriba, nuevamente, observen, voy a volver a aplicar la ley de Faraday y la ley de Lenz, ¿ya? Para que practiquen los conceptos que hemos observado en la anterior diapositiva. Decimos, tenía 4 líneas de campo magnético, estoy viéndolo desde arriba, estas líneas están entrando en el área encerrada por este anillo conductor. El campo magnético va aumentando hacia abajo, entonces aparece una nueva línea, aumentando, ¿no?, el flujo magnético de 3 a 4 líneas. Entonces existe flujo magnético variable, entonces existe fuerza electromotriz. Ahora, ¿cuál es el sentido de la polaridad de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente inducida? Entonces, para eso digo, la corriente inducida tiene que ser tal que el campo magnético inducido va a ser tal que va a tratar de anular esta línea de campo nuevo que aparece. Entonces, la corriente inducida tiene que estar saliendo del área encerrada por esta espira. Aplicando las reglas del pulgar derecho, determino que el sentido de la corriente inducida va a ser esta, ¿no? Agarro ese anillo con mi pulgar derecho y va a estar saliendo por debajo, ¿no?, las líneas de campo magnético. Nuevamente he aplicado la ley de Faraday, la ley de Lenz y mi regla del pulgar derecho. Ahora digo, entonces, como hay corriente, hay carga en movimiento de todas estas afirmaciones que he realizado. Entonces voy a suponer que aquí tengo partes, y sabemos por convención que el sentido de la corriente es el sentido del movimiento de cargas positivas, ¿no? Aunque sabemos que las cargas positivas no se mueven, sino los electrones, pero en sentido opuesto. Eso sabemos, pero con fines didácticos, corriente es el sentido del movimiento de carga positiva. Entonces, si esta carga se está moviendo en este punto así en forma radial, entonces va a existir una fuerza eléctrica que va a ser igual a Q por E. Y la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen la misma dirección y mismo sentido. Entonces, estas representarían líneas de campo eléctrico. Y alrededor de esa trayectoria circular, yo puedo decir, aquí tengo la carga que está dando vuelta, línea de campo eléctrico asociado, aquí también línea de campo eléctrico asociado, y acá también, completando la trayectoria circular. Y esta es, como es una trayectoria circular, para este caso, las líneas de fuerza eléctrica que generan este movimiento en trayectoria circular tienen el mismo sentido que las líneas de campo eléctrico en esos puntos. Entonces, asociado a la corriente inducida existe líneas de campo eléctrico, podemos afirmar. Sabemos que asociado a las líneas de campo eléctrico tenemos la ecuación para calcular voltaje entre 2 puntos, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Para campos estáticos en física 102 ustedes han estudiado esta ecuación. El voltaje entre 2 puntos A y B es igual a la integral simple de A a B del vector E escalarmente dl, o la circulación del campo, o la proyección de E alrededor de un camino que escogen, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo integral simple de E escalarmente dl, de A a B, ¿no?, integrado en ese intervalo. Esto para campos estáticos, pero para campos dinámicos vamos a indicar lo siguiente. La fuerza electromotriz va a ser igual a la circulación de este campo eléctrico alrededor del camino cerrado. Este camino cerrado sería el camino cerrado por este conductor, de E escalarmente dl. Entonces, fuerza electromotriz va a ser igual a circulación del campo eléctrico en este camino cerrado C. Pero, según la ley de Faraday, esta fuerza electromotriz era igual a menos derivada de flujo magnético respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación también se conoce como la ley de Faraday, ¿no? La fuerza electromotriz puedo calcularlo en función del campo eléctrico o calculando el campo magnético variable en el tiempo. Y de forma general puedo expresar la ley de Faraday
de la siguiente forma, y esta ecuación se conoce como la ley de Faraday en forma integral. Fuerza electromotriz va a ser igual a circulación del campo eléctrico E alrededor de un camino cerrado C. También va a ser igual a menos derivadas respecto del tiempo del flujo magnético, pero el flujo magnético alrededor de una superficie lo calculamos con esta ecuación, como hemos mostrado en la introducción a este capítulo. Esta ecuación, escrita de esta forma, se conoce como la ley de Faraday en forma integral. Entonces, para nosotros, esta ecuación vamos a utilizar para la resolución de nuestros problemas. Ley de Faraday en forma integral. Pues, por favor, les recomiendo que esta ecuación lo pongan en un recuadro en sus formularios, porque además en la parte teórica, en este capítulo, muchas veces se pregunta, escriba la ley de Faraday en forma integral. Tienen que colocar esta ecuación para que sea válida la respuesta. Y acá indicar la siguiente relación entre esta curva y esta superficie. S, que es la superficie alrededor del cual se calcula el flujo, está relacionado con la curva C de la siguiente forma. S es la superficie encerrada por la curva C. En la gráfica, la curva C sería el perímetro de este anillo, ¿no? Sería la curva C. Y el área encerrada por esa curva C, que da la superficie S, sería toda esta área que estoy tachando aquí, ¿no? Sería el área encerrada por este anillo. Cuando se tiene dos integrales de esta forma, una integral simple y una integral doble, o una integral doble y una integral triple, conforme vayamos avanzando en la materia vamos a observar ese tipo de ecuaciones, siempre van a estar relacionados las curvas con la superficie o las superficies con los volúmenes. En este caso, integral simple considera una curva, la integral doble una superficie. Esta superficie es la superficie encerrada por esta curva. Vamos a observar posteriormente que si tenemos integral doble cerrada relacionada con una integral triple abierta, el volumen de la integral triple va a ser el volumen encerrado por la superficie S de la integral doble, pero posteriormente. Y siempre van a estar relacionados, curva con superficie, superficie con volumen, que posteriormente vamos a observar, pero tiene que quedar claro. Continuando, ahora sí, vamos a definir para la parte de los ejercicios las diferencias entre fuerza electromotriz estática y fuerza electromotriz dinámica. Para eso vamos a utilizar esta última ecuación, la ley de Faraday en forma integral. Entonces, indicamos lo siguiente. Pero antes de continuar esta segunda parte de esta diapositiva, con relación a la primera parte, la relación entre la ley de Faraday y el campo eléctrico, ¿alguien tuviera alguna consulta? Bueno, entonces continuamos. ¿Puedo continuar con la descripción de fuerza electromotriz estática y fuerza electromotriz dinámica? Sí. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, señorita. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Esta parte es importante, por favor, para la resolución de los problemas, y en el examen siempre va a existir un problema. Para este capítulo sí o sí va a haber un ejercicio mínimamente, tal vez 2, de fuerza electromotriz, por si acaso. En el examen final también va a haber un problema de fuerza electromotriz. Entonces decimos, sabemos que la ecuación más sencilla para calcular fuerza electromotriz es esta. Fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. En esta ecuación, para que exista fuerza electromotriz, tiene que existir un flujo magnético variable en el tiempo. Entonces decimos, la ecuación más sencilla para calcular flujo magnético es esta, es el producto de B por A. Entonces, ¿cómo podemos generar flujo magnético variable en el tiempo? Tenemos tres formas. El primero es que se tenga un campo magnético variable en un área constante, flujo magnético variable y área constante. La primera opción.
que se tenga un campo magnético variable y que el área sea constante. Esta forma de generar fuerza electromotriz se denomina fuerza electromotriz estática. Cuando se tiene un circuito en el cual el área es constante y a través de él pasa un campo magnético variable en el tiempo, entonces la fuerza electromotriz, entonces va a existir flujo magnético variable en el tiempo. Entonces, ese flujo magnético variable en el tiempo va a generar una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz se denomina fuerza electromotriz estática. Este nombre de estático hace referencia al área. El área no cambia, se mantiene constante. 2. La segunda opción para generar flujo magnético variable es que el campo sea constante y que el área varíe y tener un área variable. Generalmente esta área variable se obtiene por movimiento, ¿no? Como vamos a observar en los ejemplos. Entonces, relacionado con movimiento, vamos a obtener la palabra cinética. Y en este caso, entonces decimos que vamos a obtener fuerza electromotriz cinética. Entonces, aquí tenemos la definición de fuerza electromotriz estática y cinética. Si tenemos un circuito a través del cual pasa un campo magnético variable y en este circuito el área es constante, entonces la fuerza electromotriz que se obtiene es la fuerza electromotriz estática. Si se tiene un circuito en el cual el campo magnético es constante, pero el área del circuito se puede modificar, entonces la fuerza electromotriz que se obtiene es fuerza electromotriz cinética. Pero tenemos una tercera opción, en el cual tanto B y A van a ser variables. Tercera opción, B variable y área variable. Esos tres casos me va a permitir observar tres formas para afrontar los problemas del cálculo de fuerza electromotriz. A continuación voy a describir a detalle cada uno de estos tres casos. Les voy a decir primero. La primera se denomina cálculo de la fuerza electromotriz estática o de transformador. Decimos que vamos a tener fuerza electromotriz estática o de transformador cuando tenemos campo magnético B variable en el tiempo en una espira estacionaria. Espira estacionaria quiere decir una espira de área A constante. Si este es el caso, tendríamos una espira de área A través del cual existen líneas de campo magnético que pasan. Y estas líneas de campo magnético son función del tiempo, o sea, B es B de T, ¿no? Entonces, para el cálculo de la fuerza electromotriz en esta situación, se recomienda el uso de la segunda parte de esta ecuación, de la siguiente forma. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada respecto del tiempo del flujo magnético. Como el área es constante, ds va a ser constante, solo b va a variar en el tiempo, porque esta derivada es respecto del tiempo. Entonces puedo introducir esta integral, esta derivada dentro de la integral y solo va a operar en la variable campo magnético, sobre la variable campo magnético. Además, de forma general, el campo magnético puede variar en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, se va a convertir esta derivada en derivada parcial de la siguiente forma. Fuerza electromotriz va a ser igual a menos integral doble alrededor de esta superficie S, encesada por un circuito, de derivada parcial de B respecto del tiempo, escalarmente ds. Entonces, si se tiene esta situación, un circuito de área constante y campo magnético variable en el tiempo, se recomienda utilizar esta ecuación para el cálculo de la fuerza electromotriz. Esta ecuación voy a utilizar para el cálculo de fuerza electromotriz estática o de transformador. Ahora, ¿por qué o de transformador? En el transformador tenemos esta forma de generación de fuerza electromotriz, porque las chapas de los transformadores a través de los cuales se genera flujo magnético son constantes, no cambian, ¿no? Las bobinas están envueltas sobre chapas de área constante y a través de esas chapas de área constante van a pasar líneas de campo magnético variables en el tiempo, que varían según la forma, que varían de una forma senoidal, según el voltaje aplicado, ¿no? El voltaje aplicado va a ser voltaje alterno, senoidal también.
Entonces, por eso se denomina fuerza electromotriz estática o de transformador. En el transformador vamos a tener esta forma de generación de fuerza electromotriz. A continuación, tendríamos que describir la fuerza electromotriz cinética, la ecuación para calcular la fuerza electromotriz cinética, pero tengo que pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, voy a dejarles con esta diapositiva un minuto, pero si tuvieran alguna consulta, puedo aclarar sus preguntas. Voy a dejarles por un minuto con esta diapositiva. Ingeniero, quisiera aprovechar este minuto para consultarle. Dígame, ¿cuál es su consulta? Sí, para la diferencia, ¿qué se llama? Para la fuerza electromotriz, para campos estáticos. ¿Ya? Entonces, y ya no se puede igualar, ¿no? Para campos dinámicos, ¿no? O sea, es decir, digamos que el voltaje A, o sea, ¿dónde está la diferencia de potencial es del voltaje A menos el voltaje B? O algo así, me recuerdo. ¿Y dónde estaría ese punto? Esos dos puntos. Ya. Aclarar lo siguiente. Para campos estáticos teníamos esta ecuación, ¿no? El voltaje entre A y B está dado por esta integral. Aquí incluso hay un signo negativo que no he querido poner con fines didácticos, ¿ya? Si colocamos, o sea, si somos bien exquisitos con la ecuación. Y para campos estáticos, si recuerdan, la integral cesada, esto era igual a 0 para campos estáticos. ¿Recuerdan? Si íbamos de un punto A y el punto B era el mismo punto A, si aquí ponemos integral cesada, esto es igual a 0, ¿no? Para campos estáticos. ¿Por qué estoy aclarando esto? Tienen que olvidarse de la ecuación de los campos estáticos. Para campos dinámicos, aquí hemos anotado, campos dinámicos son campos que varían con el tiempo. Aquí, campo magnético variable en el tiempo, también va a ir cambiando con el tiempo. Si observan, es un vector, ¿no? Entonces aquí tiene dirección horizontal, aquí tiene dirección vertical, ¿no? Horizontal, vertical. Va a ir cambiando. Entonces es un campo eléctrico y campo magnético. Ya no son campos estáticos, son campos que varían en el tiempo. Entonces, para campos dinámicos se va a cumplir esta ecuación. No para campos estáticos, para campos constantes. Esta ecuación de fuerza electromotriz es igual a la circulación del campo eléctrico alrededor de este camino cerrado. Para un campo estático sería igual a 0. Entonces, les recomiendo no relacionar con campo estático. Por eso he anotado acá y le he anotado de color negro. Solo para campos dinámicos. O sea, para un campo eléctrico que es generado debido a un campo magnético que varía en el tiempo. Es válida esta ecuación. Y se denomina fuerza electromotriz y no voltaje. Aunque en unidades van a ser las mismas, físicamente van a representar lo mismo también, pero ya recibe el nombre de fuerza electromotriz porque este campo eléctrico ha sido generado debido a un campo magnético variable en el tiempo. ¿Alguna consulta más que realizar? ¿Podemos seguir aclarando? Sí, le pregunto esto porque se me ha ocurrido, digamos, medir el voltaje con el tester. Entonces, ¿dónde puedo medir con el tester para hallar ese? O sea, solamente tengo que utilizar, digamos, el amperímetro. No.
Digamos, esta espira está cerrada, ¿no? Para generar que hay Ujú. campo magnético, perdón, para indicar que hay corriente. En esta espira que estoy con el mouse, perdón, ahí dando vuelta, ¿no? Pero si quiere medir el voltaje, pues aquí tendría que abrirlo a la espira, ¿no? Abrirlo en un punto, en este punto, y entre esos dos puntos de la espira puede medir el voltaje inducido. Y la polaridad de ese voltaje inducido tiene que coincidir con el sentido de circulación de la corriente. O sea, una polaridad del voltaje, si lo abrimos, digamos, en la parte inferior a esta espira, a este anillo, entonces entre esos dos puntos que lo he dividido, voy a medir un voltaje. Así tendría que medir con el tester, ¿no? Este campo magnético variable en el tiempo va a generar un voltaje en esos dos puntos. Y observen, se ha generado un camino cerrado. El punto A y B casi van a ser el mismo punto. Entonces no aplico esta ecuación de campos estáticos, ya no es aplicable. Recuerden, en campos, para un campo constante eléctrico, podía calcular el voltaje entre dos puntos en el espacio donde está esta línea de campo eléctrico, A y B, y la energía potencial, que así lo denominábamos al voltaje entre esos dos puntos, voy a calcular con esta integral, ¿no? Pero en este caso, esta fuerza electromotriz, este voltaje inducido, es debido a campos variables en el tiempo. Entonces, respondiendo a su compañero, si quiero medir, tendría que abrir esta espira y entre esos dos puntos de separación voy a medir con el tester y mediría el voltaje calculado con esta ecuación. O si no, esta espira no solo puede ser, esto es para una vuelta, ¿no? Si tiene n vueltas, aquí por n lo puedo multiplicar, así puedo generar 1, 2, 10 vueltas y poner el inicio de la espira y el final, dos conductores, y en esos dos conductores voy a medir con el tester el voltaje inducido. Entonces, esta ecuación es por si acaso para una vueltita nomás. Si tuviera n vueltas, por n tengo que multiplicar a esta ecuación. Y de esa forma también puedo calcular la fuerza electromotriz. En un transformador se mide así, ¿no? O sea, digamos que este es el área de la chapa de un transformador y aquí le he dado n vueltas, 1, 2, 3, 200 vueltas. Entonces, la espira tiene un inicio y un final, pero hay espiras cesadas, ¿no? Pues en el inicio y el final voy a medir un voltaje, un voltaje alterno en el transformador, ¿no? 12 voltios, no sé, ¿no? 6 voltios en el secundario, ¿no? Si es un transformador reductor. Esa sería la forma como tengo que medir. ¿He aclarado su consulta? Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna consulta más? Este es el momento, si tienen dudas, si quieren salir de alguna duda que tienen por ahí, si la consulta de su compañero está bien. Aquí hemos hablado durante todo el desarrollo de esta primera parte de la clase de corrientes inducidas y nunca he hablado de voltajes, porque no quería didácticamente con fines académicos confundirles, ¿no? Pero con esta ecuación ya puedo calcular cuál va a ser el voltaje, ¿no? ¿Y cómo mido? Así como le indicó a su compañero, ¿no? Tengo que hacer una apertura y medir el voltaje entre esos dos puntos. O si no, generar n vueltas de espira y el inicio de la espira y el final van a ser los puntos de medida en forma práctica, ¿no? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Inge. Ya. Entonces, fuerza electromotriz cinética o de movimiento. Si tenemos un campo magnético B constante en una espira de área variable, entonces vamos a decir que se tiene fuerza electromotriz cinética o de movimiento. ¿Por qué se denomina de esta forma? Porque generalmente el área variable se genera debido a un movimiento de un conductor, como van a observar posteriormente. Para que el área cambie, se tiene que deformar, ¿no? El área. Entonces, y eso se va a producir gracias a que existe un movimiento debido a un agente externo. Si eso sucede, entonces se recomienda utilizar la primera parte de la ley de Faraday en forma integral.
Entonces, fuerza electromotriz va a ser igual a integral simple alrededor de un camino cerrado de E escalarmente de L. Esta ecuación se interpreta como circulación de E alrededor del camino cerrado C. Pero no se aplica de esta forma, se aplica considerando el siguiente concepto. La fuerza eléctrica que ha generado movimiento de la partícula cargada es igual a la fuerza magnética que proporciona el campo magnético variable en el tiempo. Entonces, fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico y fuerza magnética, como sabemos, es carga, velocidad, vectorialmente campo magnético. Simplifico carga con carga y me quedo con esta ecuación. Campo eléctrico es velocidad cruz campo magnético. Entonces, voy a calcular la fuerza electromotriz, reemplazando en esta ecuación el campo eléctrico por este producto vectorial. La fuerza electromotriz cinética voy a calcular con esta ecuación. Va a ser igual a la integral simple cerrada alrededor de un camino cerrado C de B vectorialmente campo magnético escalarmente dl. Entonces, tengo que calcular esta integral alrededor de un camino cerrado C. Ahora aquí surgen dos observaciones. En muchos casos no voy a poder observar el camino cerrado C, sino esta integral se aplica solo en el intervalo del segmento de mi circuito del cual se mueve. Voy a tener un conductor moviéndose en una región de campo magnético, por ejemplo, alrededor del segmento del conductor que se mueve, nomás se aplica. Como vamos a ver en los ejemplos, ¿ya? Otro punto mucho más importante que el que he citado hace un momento es, ahora, ¿cómo determino el sentido de la corriente inducida? El signo negativo en la ley de Faraday, cuando acá teníamos el flujo, me indicaba el sentido de la corriente inducida. Aquí ya no tengo ese signo negativo. Entonces, para determinar el sentido de la corriente inducida, se calcula el producto vectorial B vectorialmente B. Ese producto vectorial me va a indicar el supuesto sentido del campo de la corriente inducida. En algún caso no me va a dar una dirección exacta. En la mayoría de los casos me va a dar, para algún problema observado, que solo en un caso específico me da la dirección, pero no exacta, ¿no? Pero ese es un caso particular. Pero en la mayoría de los casos, B vectorialmente campo magnético me va a dar la dirección de la corriente inducida. Vamos a tratar de mostrar con un ejemplo esos detalles. Entonces, esta va a ser la ecuación que voy a utilizar para calcular fuerza electromotriz cinética y este producto vectorial B cruz B me va a dar la dirección de la corriente inducida. Entonces decimos acá, B cruz B me va a dar el sentido de la corriente inducida. Esa sería la ecuación que voy a utilizar para fuerza electromotriz cinética. Ahora, aquí surge un dilema. O sea, hemos dicho que podemos utilizar la primera ecuación en el caso de fuerza electromotriz cinética o fuerza electromotriz estática y la segunda ecuación de fuerza electromotriz cinética. Pero siempre pueden utilizar la definición, ¿no? Fuerza electromotriz es igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo, la ley de Faraday inicial. Sea fuerza electromotriz cinética o estática, les va a llevar a la respuesta correcta. Solo que las ecuaciones que hemos planteado, la primera ecuación, esta, para fuerza electromotriz estática, me permite calcular rápidamente la fuerza electromotriz. Va a ser solo realizar la derivada parcial de este valor y integrar. Y para la fuerza electromotriz cinética, igual el cálculo mediante esta ecuación va a ser más rápido que con el cálculo del flujo magnético. Y en algunos casos casi es un poco difícil de interpretar el cálculo del flujo magnético. Por ejemplo, en un conductor que se mueve no van a encontrar un área. Entonces, vamos a observar con ejemplos, ¿ya? Y el tercer caso es espira móvil en campo magnético B variable en el tiempo. Entonces, si tenemos este caso,
en el cual la espira, tenemos área variable y campo magnético variable, en este caso sería espira móvil en campo magnético variable en el tiempo. Entonces tenemos que aplicar la definición, la primera ecuación, fuerza electromotriz va a ser igual a menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Acá, en este tercer caso, supuestamente tenemos campo magnético variable y área variable también. La espira móvil se genera con un área variable. Entonces, hemos propuesto los métodos de solución de los problemas del cálculo de la fuerza electromotriz para estos tres casos. Primer caso, campo magnético variable y área constante. En ese caso, se va a aplicar esta ecuación. Para el segundo caso, campo magnético constante y área variable denominada fuerza electromotriz cinética, vamos a aplicar esta ecuación. Y para el tercer caso, 3, campo magnético variable y área variable, se emplear la ley de Faraday inicial, ¿no? Fuerza electromotriz va a ser menos derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Para este último procedimiento, primero se calcula el flujo como una integral doble, ¿no? Como función de una integral doble. Y después a ese resultado se deriva, como vamos a ver en el ejemplo que vamos a mostrar a continuación. Entonces, voy a dejarles con esta diapositiva por un instante y a continuación pasamos a los ejemplos. Por un minuto les dejo con esta diapositiva, pero si tuvieran consultas, podemos aclarar. No hay preguntas, consultas. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre el cálculo de la fuerza electromotriz cinética y estática? ¿Alguien tuviera alguna consulta? A continuación tendríamos que pasar a resolver ejemplos, pero con fines didácticos quiero plantear un ejemplo donde se muestre el cálculo de estas tres formas, de estos tres métodos, y eso va a demorar más de 15 minutos.
Entonces, considerando los acápites desarrollados, vamos a terminar la clase acá. El día de mañana, un momento, vamos a ver estas ecuaciones de fuerza electromotriz cinética y estática. Unos 5 minutos voy a recordar al inicio de la clase esas ecuaciones, y con esas ecuaciones, 3 ecuaciones, vamos a plantear la resolución de nuestro primer ejemplo. Ese primer ejemplo considero que es un ejemplo base para posteriormente resolver otros ejemplos. O sea, mañana nos vamos a dedicar a resolver unos 4 o 5 ejemplos de fuerza electromotriz para terminar esta primera parte de fuerza electromotriz, de cálculo de fuerza electromotriz cinética y estática. Y nos faltaría la siguiente semana los conceptos de cálculo y definición de autoinductancia e inductancia mutua, que terminaríamos a la siguiente semana. Recuerden que a la subsiguiente semana ya son los exámenes. Entonces, si no hay consultas con relación a lo desarrollado, al tema desarrollado, vamos a terminar la clase de hoy acá. Y voy a volver a la sesión de Google Meet. Entonces, terminaríamos la clase en este punto. Quisiera resolver ejemplos en este momento, pero con fines didácticos lo voy a dejar para el día de mañana. Si no tienen alguna consulta, alguna observación, voy a terminar la clase de hoy en este punto. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias, Está bien, señorita ingeniero. Cintia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, señorita Araceli. Hasta luego, Andreas. Nos vemos. Chao, chao.